Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, que representa que parece como que muchas personas intentan quizás hacerte cargamontón o hacerte sentir culpable de una situación. Porque la carta del 8 de bastos, en otros mazos, hay un personaje que está rodeado de muchos bastos. Es como que estuviera lo que es entre la espada y la pared. Y tú de repente, mi querido Géminis, te quedas a cuadro. ¿Cómo puede ser, Richard, que me digan esto si lo único que yo quiero es el bienestar del mundo entero? Y yo te creo, Géminis. Yo te creo. Pero parece, Géminis, como que estas personas de repente piensan que tú eres culpable de una situación negativa en sus vidas. Estas personas, Géminis. Pero lo importante, mi querido Géminis, es que tú defiendas tu postura. Tú defiendes tu postura. Tú defiendes lo que tú crees que es correcto para tu vida y para ellos también. Porque a veces, Géminis, mira, vamos a suponer, Géminis, que esta situación te está pasando con tus hijos. Ejemplo, ¿no? Estamos en una época en la cual la juventud de ahora se cree la leche, se cree que lo sabe todo, no quiere escuchar consejos, se sienten poderosos y poderosas, pero siguen viviendo en casa de mamá y de papá, ¿vale? Cosa extraña, ¿no? Mi querido Géminis, entonces, tú eres una mujer, un hombre con experiencia, con mundo. Por las puras no vas a tener canas ya como yo, Géminis. Entonces, tú no quieres que ellos posiblemente cometan esos errores o que no se lleven o que se lleven un disgusto. Entonces, esta persona pues te reclama o te dice, ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué me dices esto? Y lo que a mí más me incomodaría, sinceramente, que una persona que vive en tu casa te reclame o te diga, no te metas en mi vida. Yo, si fuera padre, yo diría, si no quieres que yo me meta en tu vida, pues búscate tu casa. En tu casa puedes hacer lo que tú quieras y yo no voy a decir nada. Pero yo veo que ellos parece como que tienen ese voz de mando. No digo que sea el caso de todos, pero siento que tú has obrado bien. Pero hay un grupo de personas que ahora no están de acuerdo posiblemente con lo que en su momento pues te apoyaron. En pocas palabras, te han volteado el pastel, Géminis. Vamos a ver con qué signos estás lidiando. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver con qué signo tú estás lidiando, Géminis. Vamos a ver. Me sale Capricornio, Libra, Cáncer, cierras con un Piscis o un Acuario. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales. La letra S, la letra V, la letra I, la letra X, la letra K y la letra D. Continuamos, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis. Vamos a ver, Géminis, Géminis, ¿qué más me dicen, cariño? La carta del paje de espadas. Hay muchas cosas, Géminis, que ya debería, como se dice, estar concluido. Borrón y cuenta nueva. Pero es como que estuvieran removiendo algo que en su momento ya se habló, que en su momento ya se solucionó, ya sea lo que es en el ámbito amoroso, en la parte profesional, en la parte económica. Es como que tú dices, Richard, ejemplo, vamos a suponer que tú entregas un documento
Te lo sellan, te dicen todo es correcto, ya no hay nada más que presentar y tú te vas seguro y segura a tu casa y da la casualidad que luego de un año te dicen, oye, usted no ha presentado este documento o aquí hay un error. Y tú dices, ¿por qué no me lo han dicho en su momento? Ahora me lo dicen cuando prácticamente ya no hay nada más que hacer y tú te quedas a cuadros, Géminis. Por eso, es como que hay personas que quieren, como se dice, actuar como Poncio Pilato, se lavan las manos de su error, Géminis, de su error. Hay una persona que te culpa de sus errores cuando tú no tienes vela en este entierro, Géminis. Por tu culpa soy así, por tu culpa no ahorro, por tu culpa he perdido dinero, por tu culpa he terminado con mi pareja, por tu culpa soy infeliz, por tu culpa me lo como todo. Hasta de sus calenturas te culpan, mi querido Géminis. Por eso, tú tienes que defender tu postura, tú tienes que defender tu posición, Géminis. Vamos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del hilo de la vida. Y da la casualidad, Géminis, que estas personas tienen como una conexión muy cercana a ustedes. Puede ser familia directa o tu pareja. Porque tenemos el hilo de la vida. Y puede ser que por eso tú me dices, Richard, si fuera otra persona, y yo te creo, porque a veces cuando tú quieres ser venenosa, eres muy venenosa. Si fuera otra persona, Géminis, Richard, Géminis, ya parezco como tú venenoso ya. Si fuera otra persona, Géminis, Richard, yo sinceramente lo mando a pelar espárrago, por no decir otra cosa, ¿no? Mi querido Géminis. Pero como es una persona muy cercana a ti, tratas de buscar un equilibrio, tratas de callarte, tratas de no actuar mal. ¿Ves? Es que tienes buen corazón, pero la gente no ve esto. La gente solamente ve la parte negativa de tu mundo, de tu vida, de tu historia. No eres mala persona. Simplemente, corazón, que no tienes pelos en la lengua. Si hay algo que se tiene que decir, pues se dice. Pero lamentablemente, el ser humano, y más los tuyos, no están acostumbrados a que le digan las cosas en su cara pelada. Vamos a seguir, Géminis. A ver. Tenemos lo que es la carta de los de Pentáculos y al costado la carta del 7 de Copas. La carta del 2 de Pentáculos es una carta de fantasía, una carta de ilusión, una carta también positiva de sacar lo bueno de cada historia, de cada relación, etcétera, etcétera. Aquí yo veo, mi querido Géminis, que para un grupo de ustedes, luego que pasa todo esto, es como que vuelven a tu vida como si no pasara nada. Luego que te han envenenado, luego que han dicho cosas negativas, aparecen en tu vida como si no hubiera pasado nada. Te hablan, te conversan, pero la herida ha quedado ahí en ustedes. Porque si hay algo, mi querido Géminis, que tienes como defecto, y lo siento, tú sabes que yo te quiero, pero tengo que decírtelo, es que tú perdonas, pero no olvidas. Ese es como tu talón de Aquiles, Géminis. Por eso que tú dices, ¿por qué me hacen daño si luego simplemente vamos a estar bien? Y al final yo me hago bilis, al final yo me quedo con ese mal recuerdo, ese mal sentimiento, y muchas veces no puedo verle ya otra vez a los ojos, porque quizás, cariño, ha llegado a tu límite y tú has soltado pues tu veneno. Entonces ya no hay nada que salvar, entonces te sabe mal. ¿Por qué me provocan, Richard? Si saben cómo soy. A ti te pasa como a mí. ¿Por qué me invitan a una fiesta si saben cómo soy? De escandaloso. A ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Muy bien. Este mensaje puede estar relacionado también lo que es en los sentimientos, con una persona en concreto. Tú eres una persona, Géminis, a veces muy radical, con carácter muy fuerte, pero a veces eres muy radical. Me das miedo, víbora. Me das miedo a veces. Entonces,
Pero sin embargo, tú me dices, Richard, tú sabes cómo somos nosotros, Richard, tú sabes. Pero yo no sé qué me pasa con esta persona que luego que discutimos, luego que me hace daño, no sé qué me pasa que al final yo cedo. A lo mejor no es tu familia, a lo mejor es tu ex, un amante, una persona que te gusta, yo qué sé. No sé por qué luego yo cedo. No entiendo por qué luego cedo. ¿Será acaso que hay algo más? Tú tienes como la sospecha, como que esta persona te hubiera embrujado, te hubiera hechizado. No digo que sea así, pero hay un grupo de ustedes que tiene ese pensamiento. No lo veo normal, Richard. ¿Por qué si me hace esto? Yo me conozco, y yo te conozco, Cascabel. Yo te conozco. Yo me conozco, Richard. Yo no doy tregua. Cuando a mí me hacen daño, se acabó. Pero no sé qué me pasa con esta persona. ¿Es normal? No, no es normal. Sinceramente, no es normal. Porque no eres tú, pues. No eres tú, cariño. Te vuelvo a decir. Tú eres una persona que muchas veces eres muy radical, muy radical. Yo entiendo, cuando es tu familia, entiendo, porque tú amas mucho a tu familia. Yo entiendo, por tu familia, la Cascabel agacha la cabeza. Por la familia, ¿vale? Agachas la cabeza. Pero si es una persona X, un amante, un rollo por ahí, cariño, un rollito. Richard, yo lo he visto con mis ojos, Richard, cómo se lo comían. Yo lo he visto, Richard, pero no sé por qué estoy como Shakira, ciega, sorda y muda, loca y testaruda. No entiendo por qué. Cariño, ten cuidado, porque mira esta carta. Estás al costado de una persona que cree mucho en la magia, o que tiene ese don, quizás, te visualiza y te atrae. O hay una conexión mágica también, puede ser. A lo mejor entre ustedes hay un asunto pendiente que vivir. A lo mejor es tu llama gemela, tu alma gemela, relaciones kármicas. Hay algo que les une. O puede ser magia también. Vamos a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. No todo tiene que ser magia. A lo mejor, Richard, quiero preguntar si me van a dar ese préstamo. También puede ser el caso. Si voy a mejorar de salud. Pregunta lo que quieras. Géminis. O quiero preguntar si tengo daño. No sé. Vamos a ver, Géminis, cariño. La carta del emperador. Estás con mucha ira. Hay algo que te está carcomiendo, Géminis. Hay algo que te está carcomiendo, mi cascabel. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar, todo puede ser. Escorpio, todo puede ser, te dice. No te dice ni no ni sí. Todo puede ser, te dice. A veces las cartas son caprichosas, cariño. Opción 2, la templanza es un sí. Sagitario o Acuario, cariño. Para aquellos que han preguntado en la opción 2, la carta de la templanza es una energía espiritual. Si tú has preguntado relacionado con la magia, algo hay, ¿vale? Algo hay, te estoy diciendo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ver, Géminis, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Géminis. Vamos a ver qué te dice el oráculo. A ver. Dice, dar. El número 26 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensajes de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. ¿Tú has escuchado esa palabra que dice dar para recibir? Géminis. Vale. Siento, mi querido Géminis, que es importante que si tú de repente estás en el grupo en la cual me dices, Richard, yo no quiero perdonar a esa persona. Vamos a suponer como ejemplo, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, ¿por qué tú a veces pides a Dios que te haga un milagro? ¿Por qué tiene que ser todo lo ancho para ti? Tú sabes que yo te quiero,
Pero alguien tiene que decirte las cosas en la cara, Géminis. Todo lo ancho para ti y lo angosto para el resto. ¿Por qué tú pides a Dios sanación? ¿Por qué tú pides a Dios una oportunidad? Si a lo mejor en tu corazoncito, cariño, hay un pequeño resentimiento. Géminis. Entonces, dar para recibir. Géminis. Tú quieres que te suceda un milagro, tú quieres que las cosas cambien en tu vida, empieza a cambiar tu cascabel. Y ya no lo hagas, Richard, pero es que yo jamás, Richard, jamás. Es que no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de ustedes, Géminis. Hazlo por ti, corazón. Dar para recibir. El otro punto. Mira, Géminis. Mi mamá es Géminis como tú, ¿vale? Por eso que los conozco. Mi padre también es Géminis. Los dos. Por eso que no funcionó esa relación, cariño. Que hacen dos cascabeles ahí envenenándose. Muy bien, están separados hace tiempo. Vale. Entonces, mi querido Géminis. Una vez estaba conversando con mi madre. Te lo cuento porque la vida es experiencia. De eso se aprende, cascabel. Y entonces... a veces me habla, ¿por qué de repente mi hijo no tienes uno de mis hermanos, problemas económicos, bla, 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 bla? Vale. Entonces, y yo lo digo, tú alguna vez me has dicho, porque mi madre me dice, ¿no? Cuando tú ayudas al prójimo, cuando tú ayudas a tus padres, Dios te recompensa. Y mi hermana que está en Estados Unidos, que es del signo Libra, también lo aplica. Y Dios recompensa. Entonces, yo le digo, ma, a lo mejor, lo que tú mismo me has dicho alguna vez, a lo mejor él pasa lo que pasa, porque lo que a ti te da solamente es migajas, lo que lo sobra, por decirlo así. Pero sin embargo, yo y mi otra hermana, ¿vale? Cuando tú tienes un problema, una necesidad, estás enferma, damos todo. Damos todo. Con eso no quiero juzgar a mi familia. Si no te pongo como ejemplo. Cuando tú compartes de corazón, aunque sea lo poquito que tengas, Géminis, Papá Dios ve tu corazón. Y Papá Dios te recompensa, te multiplica. Hay una historia de la anciana que todo el mundo dejaba prácticamente de ofrenda, yo que sé, como los matrimonios que hay en Huánuco, en Perú, cariño, que te dan, yo que sé, 5 vacas, un carro de regalo. El día que me case, me casaré en Huánuco. Es esto. Y entonces todos dejaban sus ofrendas. Y llega una anciana, ¿no? Solamente con una monedita. Llega una anciana. Todo el mundo lo critica. Todo el mundo lo critica. Dice, ¿cómo puede ser que solamente deje una moneda esta anciana? Pero como Dios conoce nuestros corazones, Géminis, Dios vio que esta anciana prácticamente se quedaba sin comer para dejar su ofrenda. Y el resto daba porque lo sobraba. O sea, no hacían sacrificios, lo sobraba, la cual bien por ellos. Pero esta mujer se quitaba prácticamente el pan de la boca. Dios lo devolvió, lo recompensó, cariño, a esta mujer. Entonces, tú, mi querido Géminis, quieres abundancia en tu vida. No te digo que me lo des a mí, no. Hay mucha gente en la calle que no tiene que comer. Hay mucha gente que a lo mejor necesita hacer una colecta para su medicina, para antibióticos, para algo. No todos tenemos la dicha, como aquí en España, en la cual la seguridad social es gratis. Es cierto que demoran, pero cuando hay una emergencia, una operación, te lo cubren todo. Te lo cubren todo, esa es la realidad. Pero hay países, como en mi querido Perú o otros países, que no te lo van a cubrir todo. Y hay gente que no tiene. Hay gente que pasa mucha necesidad. Con eso no te digo que lo arregle la vida, pero un granito de arena, la intención, ahora con las redes sociales todo es más fácil. Poner una publicación y llegar al corazón de los demás. Y poder ayudar a esta persona. Entonces, Dios ve tu corazón. Y Dios dice, a pesar que Géminis es una víbora, una venenosa, cascabel, peligrosa y temida por todos los signos, cariño, pero tiene un buen corazón.
Mira, tiene un buen corazón, mi oveja negra. Entonces papá Dios te recompensa, Géminis. Papá Dios te da más y te da más. Inclusive para compartir con los demás. Papá Dios te da más. Ahí está el secreto, cariño. No es cuestión de que tú llenes tus arcas, tu cuenta bancaria un montón. ¿Para qué, cariño? O sea, al fin y al cabo, a lo mejor te vas a dormir y ya no despiertas y el banco se lo queda. Es esto. Entonces, tienes. No digo que te sobre, pero aunque sea un poquito, cariño. Cuando alguien te toque la puerta de casa, tengo sed, tengo hambre, no lo cierres la puerta. No lo cierres la puerta, porque nunca sabes dónde está la energía de papá Dios. A lo mejor ese individuo que viene a tocarte la puerta es Jesucristo o es un ángel que te está poniendo una prueba. Hay muchas historias que han sucedido de esta forma, Géminis. Entonces, puedes hacer esto. Un pequeño gesto puede ser tu fortuna, mi querido Géminis. Un pequeño gesto. Vamos a continuar. La lectura bonus a mí me encanta porque es así. No solamente para hablarte, ay, Richard, háblame del 23 centímetros, Richard, háblame del 23 centímetros de su corazón carnoso, Richard, háblamelo, háblame. ¿Me quiere? ¿Me piensa? ¿Le duele la cabeza por mí? No. La lectura bonus es para reflexionar, meditar, Géminis. Para que tú te encuentres contigo mismo, para que aprendas. Por eso a mí me encanta hacer la lectura bonus, más que las lecturas generales, porque soy un diablillo. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La carta del colgado. Algunos de ustedes posiblemente están teniendo problemas con personas menores que ustedes. Pueden ser hijos, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otra persona que tiene una conexión con ustedes. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos. Sientes mucha química y mucha conexión con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Puede ser que inclusive tú lo has conocido en una fiesta, una reunión, te has ido de antro, cariño, como dice mi linda gente de México, o de discoteca, o de repente estabas turisteando, lo dice, ¿no? De mochilero, ya está, de mochilero, Géminis. Entonces, corazón, con esta persona es como que hubieras hecho clic. Richard, no sé, no puedo olvidar sus ojos, Richard. Ese aliento que le olía, pero yo que sé, a chimichurri, pero se me ha quedado aquí. Desde hoy voy a pedir parrilla con chimichurri, cariño, de verdad. Pero esta persona es como que estuviera de paso o tú estás de paso. A pesar de esto, la conexión va a continuar con ustedes. O vas a saber algo de esta persona o esta persona te busca, cariño. Bon appetit, corazón. Vete al spa, pero ya. Vete al SPAC, pero ya. La carta del caballero de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. No me da la cara, porque mira, da la espalda, pero es como que te enrieda en su tela de araña de confusiones. Algún mensaje, alguna noticia que te va a poner de mal humor. Algún mensaje, noticia, ¿vale? Te recomiendo que te tomes las cosas con calma, porque este personaje quiere provocarte, mi querido Géminis. Bendiciones, corazón. Namaste. Espero que lo pases bien hoy día. Estamos en contacto. Un besito. Y tú sabes que tú eres especial, que tú eres una persona llena de amor. No permitas que el exterior cambie tu esencia, porque eso es lo que te hace especial. Hasta la vista, mi cascabel, y no me botes veneno. A mí no, al resto sí. Te quiero. Sé feliz, Géminis.